Bueno, ya Dale. cambiará eso. Sí. Vamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al último panel. Este es literalmente el último panel. Estamos en condiciones de ofrecerle garantías de eso. Básicamente el objetivo de este panel es conocer cuáles son las estrategias de los gobiernos de la región para enfrentar los desafíos de los cuales hemos estado hablando desde ayer, ¿sí? Tanto los que tienen que ver con los aspectos productivos como los aspectos socioambientales. Y también una pregunta que no desarrollamos en los paneles anteriores, pero que tiene que ver con los marcos jurídicos y regulatorios de la actividad y en qué medida, digamos, ¿no?, suponen un desafío adicional para algunos de los objetivos que los gobiernos se pueden plantear, ¿sí? Un poco para motivar el panel, lo que vamos a hacer es presentar los resultados de un estudio que estuvimos haciendo en el marco del proyecto Green Dealings, que consiste en una encuesta Delphi a un grupo de expertos, a un panel de expertos, ¿sí? Y tengo que hacer una serie de recaudos metodológicos antes de presentar los resultados. Esos recaudos metodológicos son básicamente que lo que estamos haciendo es presentar justamente resultados preliminares de la primera ronda de la encuesta Delphi. Un estudio Delphi es un estudio que consulta reiteradamente un panel para tratar de arribar a ciertos consensos. Nosotros lo que estamos haciendo es presentar los resultados de la primera ronda. Y el otro recaudo metodológico es básicamente que no vamos a presentar todos los resultados, sino solamente algunas preguntas para motivar la discusión. Y el último, el más importante, es que creo que va a ser escasamente sorprendente para ustedes porque varios de los temas que se identifican en la Delphi son los temas que han sido el foco de discusión en estos días. Muy bien. Entonces, básicamente la primera pregunta que hicimos al panel es si a partir de la experiencia y conocimiento de la actividad y el territorio, digamos, la minería del litio tiene problemas de sostenibilidad y de qué magnitud, ¿sí? Y una forma de resumir estos resultados sería decir que aproximadamente el 65% del panel, ¿sí?, cree que la minería del litio tiene o problemas relevantes de sostenibilidad o problemas muy significativos de sostenibilidad, ¿sí? O sea, básicamente hay una percepción de que los problemas de sostenibilidad son relevantes. Y luego preguntamos por cuáles eran los principales desafíos. Yo voy a presentar los resultados no en el orden en que hicimos las preguntas, pero sí en el orden que surge de una pregunta abierta respecto a cuál es el principal problema de sostenibilidad, ¿sí? De esa pregunta abierta surge que, como discutimos extensamente en el primer panel de ayer, el problema más importante de sostenibilidad ambiental es el impacto de la actividad sobre el balance hídrico, ¿sí? Y luego, entre las preocupaciones referidas a los impactos ambientales, se mencionan también los impactos sobre la biodiversidad, ¿sí?, algo que también fue motivo de discusión, y cómo mejorar la gestión de los pasivos ambientales que resultan del desarrollo de la actividad minera. El segundo tema es cuáles son los principales desafíos para la sostenibilidad social de la minería del litio. Y acá, digamos, a diferencia de la respuesta anterior, digamos, hay una serie de temas que aparecen, ¿sí? Uno tiene que ver con la convivencia de la actividad minera con otras actividades económicas que son relevantes para las comunidades que habitan los territorios. Otra tiene que ver con el impacto de la actividad minera sobre las prácticas culturales, productivas, tradicionales de las comunidades. Otra tiene que ver con las prácticas de relacionamiento entre empresas y comunidades. Y la última, estoy básicamente jerarquizando las cuatro primeras, la última tiene que ver con digamos, que los términos en que se lleva adelante la minería de litio incorpore en mayor medida, ¿sí?, las demandas de la sociedad civil. Muy bien. Y respecto a la sostenibilidad económica, ¿sí?, el tema que aparecía como más importante para el panel es que las comunidades locales participen de los beneficios de la minería del litio.
luego una que se vincula con los desarrollos productivos a partir de la minería, que es básicamente que haya una mayor vinculación entre el desarrollo de la minería y el aparato productivo y de ciencia y técnica. Y otra, un tema que se mencionó recién en el panel, que el Estado tenga una mayor participación en la renta de la actividad minera. ¿Sí? Esto, o sea, en la jerarquía de prioridades, digamos, que señalaba el panel, estos son los tres temas más importantes. Ok, y digamos, la encuesta estuvo focalizada en temas de sostenibilidad y también en temas de justicia, ¿no? Porque la motivación del proyecto es cómo hacer una cadena global de la minería del litio que sea más sostenible y justa, ¿sí? Y mientras en los temas de sostenibilidad aparecían muy jerarquizados, ¿no? Los temas ambientales y los temas de vinculación con las comunidades, en los temas de justicia aparecían en primer plano cuestiones que tenían que ver con la justicia distributiva, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces lo que se mencionaba como más importante es que las comunidades participen de los beneficios económicos de la actividad minera, que haya una mayor participación de las comunidades en la definición de los términos en los cuales se lleva adelante la actividad. Luego había como una demanda respecto a que los países que demandan el recurso demanden activamente el cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Y luego había un ítem vinculado a los procesos de transferencia de tecnología y capacidades productivas hacia los países que cuentan con recursos. Muy bien, y esta es la última pregunta que vamos a compartir. Había una pregunta respecto a cuáles son los obstáculos más relevantes para construir una cadena de valor de la minería de litio que sea justa, y se mencionaban los siguientes ítems, digamos, ¿no? En primer lugar, aparecía también un tema que se mencionó en un panel, que es el déficit de capacidades, ¿sí? Y la debilidad institucional, ¿sí? De quienes tienen que regular, digamos, ¿no? La actividad. Era básicamente, para poner una etiqueta de politólogo, sería una suerte de déficit de capacidades estatales e institucionales para regular estos aspectos que aparecen como desafíos. Luego se mencionaba la asimetría de recursos entre los países que cuentan con recursos de litio y los países que demandan recursos de litio, ¿sí? Como algo que básicamente afectaba, digamos, cuán justa era esta cadena. Y en tercer lugar se mencionaba también un tema que fue, digamos, motivo de conversación en el primer panel de la mañana, los estándares, ¿sí? Y la posibilidad de que esos estándares tuvieran un sesgo, digamos, que tendiera a favorecer las perspectivas y los intereses de los países que tienen un rol más activo en la definición de esos estándares, que típicamente son quienes demandan el recurso de litio, digamos, ¿no? Bueno, estos son los resultados, digamos, del estudio. Me imagino que todos quienes tengan una identidad vinculada a la metodología de la investigación social se deben estar preguntando cuál es la composición del panel, ¿sí? Les voy a mostrar muy rápidamente cuál es la composición en términos de la localización geográfica en la cual desarrollan su actividad quienes respondieron la encuesta. Básicamente casi el 70% está basado en países productores, que en la práctica quiere decir Argentina, Chile y Bolivia, y un 30% está localizado en países que demandan litio. Y luego, ¿cuál es la pertenencia institucional o cuál es el tipo de actividad profesional que desarrollan y en la cual se basa su vinculación con la actividad? Y ahí básicamente, digamos, hay una fuerte presencia de investigadores que provienen del ámbito académico, ¿sí? El 37%, pero también hay un porcentaje importante, ¿sí? Cerca del 25%, que proviene de la industria, ¿sí? La industria quiere decir tanto empresas que, digamos, llevan adelante la minería de litio como empresas que prestan servicios a la minería. Luego hay un 17.7% de representantes del gobierno, ¿sí? Tanto de gobierno nacional como gobiernos subnacionales. Luego hay representantes del tercer sector, organizaciones no gubernamentales, y luego en menor medida de organismos internacionales y en bastante menor medida de pueblos originarios y comunidades, ¿sí? Entonces el panel es un panel bastante diverso, ¿sí?
La última cosa que habría que decir es que un panel de esta naturaleza no apuesta, digamos, no tiene como objetivo lograr representatividad estadística, sino una suerte de representatividad cualitativa vinculado con identificar cuáles son los temas prioritarios a partir de la opinión de los expertos, digamos, ¿no? Entonces el tipo ¿cómo se llama?, de significación a la que puede aspirar es más esa significación de digamos, de hacer zoom in y tener un conocimiento profundo, si quieren, de cuáles son los temas de discusión en relación al tópico que se trate, digamos. Son, perdón, 141 respuestas. Son 141 respuestas, desde ya que le agradecemos a todos los miembros del panel que estén sentados en este momento en el auditorio, digamos. No sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son porque es anónima, digamos, pero sí sabemos que quizás abusamos de su generosidad, digamos. Bueno. Pronto le va a llegar la segunda ronda, así que es corta esta vez. Bueno, y con eso, ahí gracias por el tiempo, con eso básicamente terminamos, digamos, ¿no?, este mapeo de cuáles son los desafíos, digamos, ¿no?, que enfrenta el desarrollo de la minería de litio, que como decía al principio, digamos, se replican uno a uno con los paneles, digamos, ¿no?, y hemos podido profundizar en varios de estos desafíos en la discusión previa, ¿sí? La primera pregunta, rompo el hielo con la primera pregunta, sería cuál es, desde las perspectivas de los gobiernos, ¿sí?, la estrategia para enfrentar estos desafíos, ¿sí? Y para simplificar, digamos, la pregunta, me parece que son desafíos de dos órdenes, ¿sí? Por un lado, desafíos que tienen que ver con la gobernanza socioambiental de la actividad, ¿sí?, o sea, los impactos ambientales y la forma de relacionamiento con las comunidades, y en segundo lugar, los desafíos más de naturaleza productiva, ¿sí? ¿Cómo están viendo los gobiernos ambos desafíos y qué tipo de iniciativas están llevando adelante? Y mujer siempre sí, hablar primero. Perdón, antes de hacer eso me dice Martín apropiadamente que tenemos que presentar a los panelistas, así que te doy la palabra. Perdón, me pasás el programa. Quiero decir bien los cargos, porque son los temas sensibles. Primero, lamentablemente no podemos contar con Romina Sassarini, que se iba a conectar por Zoom, pero bueno, tuvimos problemas con la conexión. Nos acompañan Carlos Sebastián Mamani Cuenca, que es asesor técnico del Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Pamela Morales, que es subsecretaria de Desarrollo de Minería de Argentina, y Gonzalo Gutiérrez, que ya nos acompañó ayer, que es encargado de Minería y Salares del Ministerio de Minería de Chile. Muy bien. ¿En qué orden? Pamela, no sé si querés romper el hielo. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar por tener este tipo de encuentro, felicitar al UNSAM, a Fundar, a todos y a todas los que vinieron, agradecer porque empecemos a tener este tipo de discusiones. A veces son discusiones de temas álgidos, de temas que nos preocupan a todos y a todas, así que nada, gracias y felicito por esta iniciativa. Espero que haya más, ¿sí? Necesitamos más. A ver, me parece que ahí los datos resumieron todas las conversaciones que se fueron dando en estos 2 días. Y levanto ahí los desafíos, ¿no?, que vemos desde el gobierno nacional. Ustedes saben, en Argentina, la Argentina es un país federal y las provincias son las dueñas de los recursos naturales. ¿Eso qué implica? Implica una gobernanza de los recursos naturales con muchos actores involucrados, desde el nivel nacional, desde los gobiernos subnacionales y locales. Entonces, uno de los grandes desafíos que enfrentamos para el sector minero en general, pero en particular para el mercado del litio, tiene que ver con el desarrollo de las capacidades estatales para afrontar este boom, este frenesí de inversiones que hay en relación al litio y que tiene como protagonistas, nos tiene a la Argentina, a Chile y a Bolivia como protagonistas, pero también tiene a 3 provincias en principio en la Argentina como protagonistas de este gran desafío y de este boom vinculado al litio. Es decir, como ustedes saben, muchas veces desde los estados nacionales y subnacionales
tenemos una temporalidad que no condice con este reloj que se hablaba antes y con la temporalidad de las inversiones y de los proyectos mineros. Y básicamente necesitamos estar preparados, pero el estar preparados no tenemos mucho tiempo. Entonces, estamos preparándonos para algo que nos está sucediendo en este instante. Entonces, hay un desafío y creo que uno de los objetivos a nivel nacional es el de desarrollar las capacidades estatales para afrontar las problemáticas vinculadas a el impacto ambiental, a el estricto control ambiental por parte de las autoridades nacionales en la medida en que nos competan y de las autoridades provinciales. Ahí estamos trabajando fuertemente con las provincias, la Secretaría de Minería junto con el Consejo Federal Minero, donde están sentadas todas las provincias mineras, metalíferas, de litio y las no metalíferas para coordinar políticas y miradas en común. El otro gran desafío tiene que ver, y coincidiendo con los datos, los marcos normativos. ¿Sí? Los marcos normativos en los dos niveles, ¿no? A nivel nacional tenemos una ley de inversiones mineras de 1993, que en algunos aspectos es una ley que funciona, en otros nos gustaría cristalizar mucho más y profundizar en la efectividad de esa ley. El desafío es pensar si esas normativas o si necesitamos nuevos marcos normativos para afrontar los desafíos del litio, que es un sector minero muy particular y que seguramente tengamos que atender esas particularidades de otra forma. Así que ahí el desafío es generar marcos normativos estables. ¿Sí? Esto que ahí se mencionaba de seguridad jurídica, que a mí mucho no me gusta decirlo, pero sí es importante tener reglas claras para todos y para todas, es decir, para el sector privado, para las autoridades, y eso nos va a facilitar la tarea de fiscalización, de control y de monitoreo. Y el otro gran desafío, y con esto termino, es el desafío de generar y seguir construyendo lo que se llama la licencia social o el consenso social. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahí la apuesta es con información, generar evidencia, abrir la información, generar un mercado de litio transparente. Tenemos una oportunidad, como ya se dijo y no lo voy a volver a repetir, y creo que ahí otro de los objetivos es generar apertura y transparencia en este sector. Y ahí hay muchas herramientas, los estándares, trabajo de buenas prácticas y de intercambio en materia de transparencia y de datos con otros países. Digo, si lo tengo que resumir, los objetivos de gobierno, o por lo menos los que estamos trabajando desde la Secretaría de Minería, van hacia esos 3 puntos. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Bueno, Carlos, te hago, digamos, un pequeño follow-up de la pregunta. Un poco por lo que se conversó antes, el modelo, digamos, de Bolivia es un modelo que no es similar al de otros países de la región, en el sentido de que algunas de las demandas que en el caso de Argentina y Chile están focalizadas en las empresas, digamos, ¿no? En el caso de Bolivia, digamos, el Estado cumple al mismo tiempo el rol de regulador y Estado y de quien lleva adelante los proyectos productivos. Entonces te quería hacer la misma pregunta que recién, pero en el contexto de esta particularidad del caso de Bolivia. Perfecto. Hola. Hola, hola. A ver, el audio acá. Hola. Hola, hola. Sí. Bueno, creo que... A ver, te alcanzo Hola, hola. te alcanzo este micrófono. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, si no... Hola, hola. Sí, está prendido, pero... Hola, hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Okay. Sí. Bueno, agradecer igualmente por esta oportunidad y poder expresar algunas ideas, algunos planteamientos también de lo que vamos trabajando en el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ¿no?
enfocados específicamente en el área de la industria del litio. Bueno, yo creo que la pregunta es muy amplia, pero es oportuno poder hacer una reflexión también en relación a que, miren, como ejemplo, en Estados Unidos la ciencia y la tecnología de neutrones rápidos empezó por los años 50, ¿ya? Y lo abandonaron porque no era económicamente viable, ¿no? Lo abandonaron y inmediatamente Rusia, después de unos 5 años, inició el desarrollo de esta tecnología y ahora la domina. Y Estados Unidos, si quisiera alcanzar a la tecnología, a la ciencia que tiene Rusia en este aspecto, pues le restarían unos 20 años para alcanzarlo, ¿no? Me refiero a la tecnología de neutrones rápidos, ¿no? Esta es una reflexión, digamos, para que podamos entender cuál es el contexto ya de la ciencia y la tecnología, que no es tan alcanzable, no es tan escalable como muchos a veces pretendemos políticamente señalarlo, ¿no? Que hay muchas barreras, ¿no? Las infraestructuras deben ser desarrolladas y eso en un país, ¿no? Como Bolivia cuesta bastante, ¿no? En ese contexto, y además que históricamente Bolivia tiene pues poblaciones que han experimentado, ¿no? Muchos desafíos, pero también explotaciones, ¿no? ¿Basado en qué? ¿No? En la explotación de recursos para satisfacer modelos dilapidadores de sociedades consumistas, ¿no? Modelos basados en precios bajos, a cambio de medios de intercambio que no han satisfecho nada más que a pequeños círculos sociales orientados a estos modelos, localizados en las élites de las ciudades principales, ¿no? Y este es un gran desafío. ¿Por qué? Porque las poblaciones no han sentido los beneficios de la extracción de los recursos naturales en Bolivia. Y por eso es que hay una resistencia natural. No podemos pensar que son simples deseos, ¿no? Políticos, ¿no? Y para eso quería reflejar también no sé si me lo permite ilustrar esto con una figura, ¿no? La siguiente, por favor. Es esta, ¿no? Que habla justamente, es una ilustración, la de arriba vale, ¿no? La de abajo es una formulación, ¿no? Que lo hizo la Universidad de Ingeniería Nuclear de MIFI, donde estudié. Acá muestra, ¿no? La cantidad, y eso es lo que creo que es importante, vital, ¿no? Subirnos a este tipo de escenarios donde podamos visualizar más cuál es el problema verdadero, porque hay un riesgo o dos riesgos, los factores que son principales peligros para la humanidad. Uno es la producción de muchos desechos que van siempre en ese sentido a la espiral, como se ve, y el otro es, ¿no? La escasez de recursos naturales. Después del litio, ¿qué sigue? ¿No? O sea, estamos en una transición energética, evidentemente. ¿Qué estamos satisfaciendo? Estamos satisfaciendo las demandas que existen, no necesariamente en nuestros países, pero sí estamos queriendo satisfacer las necesidades, las demandas, tal vez ni siquiera de los pueblos, de las poblaciones que existen en Europa. Tal vez estamos queriendo satisfacer ¿no? las insatisfacciones que existen de parte de las empresas, ¿no? Entonces, en este marco, ¿no? Tal vez cabe mucha importancia hacerse las preguntas. ¿Por qué no desarrollamos conjuntamente la electromovilidad, pero colectiva? ¿Por qué apuntamos sigue a cambiar simplemente las baterías, ¿no? Entonces, esta es una reflexión, evidentemente, pero por otro lado, yendo a su pregunta, Bolivia aún no cuenta, evidentemente, con requisitos mínimos para brindar condiciones para el desarrollo de la ciencia, tecnología, industria y comercialización, en ese orden. Porque también en un orden inverso sería la comercialización, porque la comercialización es la que desarrolla la industria, ¿no? Y la industria, la tecnología, y la tecnología, la ciencia, en ese orden también. Tal vez, ¿no? En este marco es importante, ¿no? Resaltar
la necesidad de generar mecanismos de coordinación entre los responsables de toda la cadena productiva, alejándonos de las visiones academicistas o industrialistas extractivas, ¿no? Que en conjunción deberían soportar objetivos coordinados con el Estado, orientados por la mejora de condiciones de vida, pero también respondiendo a necesidades mundiales que deben encontrar un equilibrio sostenible. La otra cuestión, con esto ya a terminar, es importante observar el rol de las instituciones, organismos y organizaciones internacionales en los territorios nacionales, ¿no? Que deben evitar influir a través de la implementación de planes o estrategias la conciencia de la soberanía nacional, lo que puede afectar el buen relacionamiento que debe existir entre el Estado y estas. Bajo esta complejidad es que se inicia el desarrollo del litio en los últimos años, 5 años. De 2017, Bolivia produjo $1 millón, ¿no?, en producción en el 2017 y el año pasado a 27 millones. No ha subido mucho, pero ha incrementado, ¿no?, la producción y se espera que al año tengamos una producción, ¿no?, del triple, cuatriple y de unos pocos años con la implementación de tecnologías de extracción directa que esté en proceso, pues este número se multiplica mucho más. ¿Pero eso qué es? Eso es dinero. Seguimos respondiendo a las mismas, al mismo modelo, ¿no?, al mismo modelo que está planteado desde afuera. En consecuencia, Bolivia ya tiene en la transición, aporta en la transición energética porque ha logrado desarrollar básicamente toda la cadena productiva. Tenemos un centro de investigación que tal vez es el más moderno en este aspecto, pero no es suficiente. No tenemos tampoco el soporte humano que nos pueda ayudar bastante a poder utilizar este centro de investigación, ¿no? La transferencia de tecnología, que ya está condicionada con las patentes, ¿no? Ustedes saben. Pero creo que esta es, bueno, hay hartos temas de gestión de precios, etcétera, pero es una buena oportunidad para poder marcar una agenda, una hoja de ruta conjunta entre los países que tenemos la posesión de este recurso para poder inclusive equilibrar a las sociedades, las calidades de vida que existen entre Europa y también Latinoamérica. Bueno, eso es lo que quería decir. Sí, pero antes yo quiero dar una vueltita de tuerca también, aprovechando, digamos, para ser más específica la pregunta al caso chileno. Ustedes han tenido una experiencia que a mí me parece, que se ha nombrado ayer, ¿no? Creo que Marcelo la nombró ayer, que es la de la Comisión Nacional del Litio. Un poco hablando de estrategia y visiones de futuro, ustedes generaron una experiencia bastante novedosa y quizás un poco también muy a la chilena de las formas de hacer las cosas, digamos, lo he visto también para la minería del cobre, es decir, juntar a la gente y definir una visión, una hoja de ruta. Lo he visto también para la minería en el futuro. Entonces, en eso, por eso digo a la chilena. Y esa experiencia, digamos, vista desde acá, digamos, valorada muy positivamente, pero me gustaría que vos que estuviste, o digamos, que has formado parte del Comité de Minería No Metálica, que fue en parte uno de los resultados de esa experiencia de la comisión, que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia, qué alcances ha tenido, qué impactos positivos, pero también qué limitaciones y qué agenda les dejó a ustedes para esta nueva gestión. Bien, gracias. Archivo esto entonces. Para que vean que no hay guión. Haberme lo dicho antes. Sí, mira, quería empezar quizás por algunos mitos que en Chile creo que también están, pero que los veo más presentes aquí. Esto de que nadie sabía en los años 80 qué iba a ser el litio. Yo les decía la otra vez, y lo pueden anotar, que hay una revista, Creces, que es nuestro Scientific American de esos años, que es www.creces.cl. Si ponen ahí litio, hay 2 artículos o 3 entre el 83 y el 86 que son muy claros acerca de la importancia que tiene el litio en
no solo en la producción para combustible nuclear, con litio 6, que hablaba una colega aquí recién, sino que para almacenamiento de energía. Y a comienzos de los años 90 hubo una serie de unos 4 o 5 seminarios como estos sobre litio, pero más técnicos sobre cómo poner el litio en una cadena de valor. Y ya Sony había hecho la batería de litio el año 91, ya se sabía que eso iba a tomarse el mercado. De modo que eso el Estado o la sociedad chilena lo supo. No es que no sabíamos a dónde iba ni el 80 ni el 90, estaba clarísimo. Pero no hubo voluntad política de parte del Estado de poder impulsar esta industria o este emprendimiento, digamos. Y efectivamente estos 4 o 5 seminarios, después el año 96 fue el último, decayó, porque no hubo ni de nuestro CONICET, ni de las universidades, ni del Estado, hubo financiamiento para poder llevar a cabo esto. Y más aún el Estado, que tenía participación en SQM y en Albemarle, participación accionaria, se retiró el 92 y el 96 de esa participación accionaria de las 2 empresas. Y quedaron estas 2 empresas solas y lo que se ganó solo era el arriendo del salar y una pequeña renta, muy pequeña. Entonces lo que quiero decir que fue, no sé si una acción deliberada de unos tipos siniestros en la moneda que pensaron esto, pero una acción del Estado, lo que llevó a retirarse de la industria del litio, habiendo luces y habiendo señales de que eso iba a ser una gran industria. Bueno, la situación perduró y el 2010, conozco bien el tema porque yo estaba de presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y en Chile la Comisión Chilena de Energía Nuclear, como la CONE acá, es la que da los permisos de extracción de litio y la que tiene toda el poder sobre el litio extraído, dónde se vende, etc. Él da los permisos. Entonces, en el primer periodo de la presidenta Bachelet, 2010, se llamó a una mesa interna de litio y salares para ver un poco esto, qué hacer con el litio, porque ya se veía, ya era evidente, que iba a tener una importancia muy grande. Y muchos productores pasaban por los distintos ministerios preguntando, bueno, ¿y qué pasa con los salares? Porque el litio está reservado al Estado y por lo tanto el Estado, si es que un privado quiere explorar, tiene que dar un permiso especial de operación que es un decreto supremo. ¿De acuerdo? Entonces ahí se formó una mesa previa, pero entre órganos del Estado. Y por lo tanto en el segundo periodo, de ahí vino un gobierno de Piñera, ustedes saben, de tendencia completamente distinta, hizo una licitación que fue fallida porque incluso está imputado el subsecretario de aquella época por una licitación fraudulenta de querer poner estos salarios al servicio de la empresa privada, entre paréntesis, de paso, esa la ganó SQM y esa fue parte del fraude también. De modo que está imputado un subsecretario de esa época. Y ahí quedó suspendido el tema del litio. Y cuando la presidenta Bachelet salió en su segundo periodo, lo primero que hizo fue convocar a una mesa de litio, una comisión nacional del litio que se llamó, y fue una comisión de expertos. 20 personas con distintas sensibilidades políticas, distintas experiencias profesionales, distintas disciplinas, que discutimos 6 meses. Nos entrevistamos con los gerentes de las empresas que estaban operando, con empresas interesadas en el litio, un trabajo muy dedicado. Estaban entre paréntesis ahí, por ejemplo, un exministro de Pinochet, de minería, 6 años. Estaba otro economista que tiene una tendencia muy diferente. Estaban
algunos representantes de comunidades indígenas, de los trabajadores y representantes internacionales. Este famoso John Tilton de Colorado School of Mines estuvo también, tuvo un representante de Bolivia, Juan Carlos Zuleta, etcétera, invitados. Y ahí se discutieron estos mismos puntos más o menos. No es que quiera bajarle el perfil a este seminario, pero No cambió nada. el 2015 se discutieron más o menos estos mismos puntos. Y se llegó a una conclusión muy interesante, que es un documento de unas 100 páginas, entre las 30 primeras páginas se llama Litio, una fuente de energía, una fuente futuro, algo así, y que es una sugerencia de política y de estrategia para litio y salares en Chile. Que yo lo recomiendo porque de aquí a la fecha no ha cambiado mucho la situación en Chile. Ese yo creo que es el documento clave para entender la situación del litio en Chile. Se hizo un recuento del diagnóstico del litio y se hicieron sugerencias del punto de vista de la gobernanza, del punto de vista de cómo poner el litio en la cadena de valor y del punto de vista de las capacidades que necesitaba el Estado para poder incluso tomar decisiones al respecto, porque o si no, no iba a poder tomar decisiones sobre esto. 30 páginas esenciales, un anexo que hace las 70 páginas y las discusiones de las distintas comisiones, que eso no está disponible, lo vamos a dejar disponible, porque ocurrió ahí un hecho desgraciado, fortuito, que son esos momentos estelares de la humanidad que hablaba Stefan Zweig, que cambiaron el rumbo de las cosas. Porque esto fue hecho en primer semestre, el segundo semestre del 2014, lo entregamos a la presidenta Bachelet el enero del 2015 y la presidenta dijo, en La Moneda se entregó con todas las autoridades y dijo, voy a tomar una decisión sobre política del litio en abril. Las vacaciones son en febrero. Febrero, el mes muerto, ya se vuelve en marzo y se hacen actividades. Y en febrero surgió una situación que involucró a la presidenta, pero a todo el gobierno, que fue el financiamiento ilegal a la política, que lo hizo una de las empresas del litio, SQM. Y por lo tanto, eso metió no solo ruido, sino que una tormenta en todo el sistema político chileno. Nunca una empresa se había atrevido a tanto en la historia de Chile, de financiar políticos así, con el maletín como los árbitros, que eran, yo tengo la idea de cuando jugábamos con Independiente la Copa Libertadores, decían eso. Ya, entonces eso fue lo que ocurrió y quedó eso ninguneado, quedó suspendido, no se conoció. Incluso lo bajaron de la página web, de todos lados, ese documento. Y lo que ha ocurrido ahora, a mi juicio, esto es una interpretación muy personal que tengo, de la política que yo les contaba ayer, que ha impulsado el presidente Boric, es una política que está efectivamente engarza en esos principios que se dieron en esa Comisión Nacional del Litio. Yo creo que la potencia que tiene ese documento de la Comisión Nacional del Litio es que decidimos poner allí todo lo que era por unanimidad. No hay 2 posiciones, 3 posiciones, todo fue por unanimidad. Y por unanimidad fue el diagnóstico. El diagnóstico fue muy crudo, es que el litio había sido abandonado por el Estado. O sea, no se conocía la situación de los salarios, no se conocía la situación de las comunidades, no había una captura real de la renta y no había habido un respeto a las comunidades. Y por lo tanto, de ahí salió también las tareas que había que hacer. O sea, ¿qué cosa? Una nueva gobernanza que asegurara un respeto al medio ambiente y a las comunidades, una captura real de la renta y un control por parte del Estado de un bien que es del Estado, que no estaba concesible y que es estratégico en términos de la transición energética, como se dice aquí, de los combustibles fósiles a energías renovables no convencionales, pero que también es estratégico para el país en términos de una estrategia que tiene el país de energía en general.
¿Cuál es la estrategia? Es que nosotros tenemos la mejor radiación en el norte. Tenemos que cosechar esa radiación a través de energía fotovoltaica y eólica. Para cosechar esa energía necesitamos almacenarla. El mejor medio de almacenamiento hoy día son las baterías de litio. Y si queremos transportar esa energía, necesitamos cables de cobre, que también lo tenemos. Entonces podemos cerrar un ciclo virtuoso que podemos hacer un cierto empaquetamiento y mostrarle eso a otros países que es posible hacer un ciclo virtuoso en términos de energías renovables no convencionales y donde el litio juega un papel fundamental. Y por lo tanto, ese es el cuadro general. Ahora, y con esto termino, en la propuesta del presidente Boric, el leitmotiv de la política minera es pasar de un extractivismo a una minería que concilie el respeto al medio ambiente, a las comunidades, con captura de renta real y con agregación de valor. Eso vale para el cobre, para todo. Y eso, ustedes si ven el programa del presidente Boric de minería, es un programa muy concreto y corto, 3 páginas, en que contempla política de litio salares, que es la que explicaba ayer, contempla que debe incorporarse ciencia y tecnología a todo el área de minería, porque podemos hacerlo tanto en un estilo Australia, digamos, podemos ser proveedor de conocimientos de minería en roca, pero también podemos agregar valor tanto aguas arriba como aguas abajo, y para eso necesitamos poner ciencia y tecnología, un fomento a la pequeña y mediana minería, que en Chile es importante. Hay regiones donde, un poco lo que decías tú, que se desarrollan históricamente en pirquineros, pequeños mineros, y por lo tanto, y una nueva fundición, como ejemplo de poder avanzar en la cadena de valor del cobre y no vender concentrado del 30%, sino que vender cátodo de cobre con 4,9 o 5,9, y eso significa una nueva fundición con captura de los gases que contaminan, etcétera. Y por qué no, después a lo mejor hacer el alambrón de 8 milímetros, pero eso hasta ahora. Ese es el tema general, y la política de litio se enmarca dentro de ese tema general. Pero ¿cuál es lo importante? Que la política de litio uno puede ir a 2 velocidades. Puede ir más rápido en la política de litio y mostrar que es posible hacer una minería, entre comillas, aunque el litio se parece más a la industria química, una minería 2.0. Y mostrar entonces al país que este es el nuevo modelo de desarrollo del cual estamos hablando. Y por lo tanto, es tan importante el efecto final que tenga esta política, o sea, la nueva industria o la nueva empresa nacional del litio, el Instituto del Litio, la gobernanza, como el camino como hacemos eso. Porque ya el camino va a mostrar si estamos pensando en un nuevo modelo de desarrollo o no. Porque si mostramos que esta es la gran empresa, por ejemplo, con valor compartido, por ejemplo, con participación de los trabajadores, que es un elemento que el presidente lo nombraba en su campaña, y lo damos como final, esa es una parte. Nosotros creemos que esa es la construcción que también tenemos que hacer. Y por eso nos hemos demorado un poquito. Gracias, Gonzalo. Porque vamos lejos, vamos lento, como dice el presidente. Muchas gracias a los 3. Y me gustaría ahora, creo que a esta altura ustedes tendrán un montón de preguntas. Tenemos unos 15 minutos y entonces me gustaría recoger quizás 3 preguntas y así cerramos. Allá al fondo Mariana, Daniela luego. Aló. Ya. Bueno, no sé, como que me quería hacer algunos comentarios en torno a lo que comparte Gonzalo con respecto a lo que se quiere hacer en Chile. Primero que nada, no sé si escuché mal, y no es que quiera ser abogado del diablo, pero la fallida licitación, creo que los que habían ganado la licitación fueron BID y un grupo de Rasuri,
no SQM. Un poquito más fuerte porque Sí. acá no Ya. llega. Que creo que en la fallida licitación, no sé si escuché mal, pero no se la había adjudicado SQM, se la había adjudicado BID y el grupo de Rasuris, creo. Sí, eso. Ya, pero solamente para aclarar por si escuché mal. Ya, a veces como que las cosas que me surgen dudas, por ejemplo, es con el tema del socio estratégico. Sigo pensando, y a lo mejor estoy hablando demasiado cerca, pero como que la hidrogeología siento que domina no solamente la operación, sino la parte ambiental y también la parte como relacionamiento con las comunidades. Entonces, como que cuando se plantea esto de buscar socios estratégicos que tengan la experiencia, como que me cuesta imaginarme quién podría aportar con esa experiencia, independiente que se potencie investigación y academia, qué sé yo. Obviamente que eso siempre va como un paso más atrás. Entonces, cuando trato de pensar quién podría ser este socio estratégico que ayude en el desarrollo de la producción del litio, es como que no se me ocurre, o sea, como cuando pienso en el tema del litio, lamentablemente creo que SQM es la única empresa que tiene el conocimiento, son como que tienen el monopolio del conocimiento finalmente. Entonces, como que es entender como cuando están pensando en a conseguir socios estratégicos, como en quién están pensando. Porque también escuchaba de parte del subsecretario que ya están en conversaciones bastante avanzadas. Después también estaba leyendo en un reportaje que sale el tema de que ya se estaba haciendo un trabajo prelegislativo con las comunidades. Me gustaría si podía compartir esa experiencia. Y lo otro que también me preocupa es que como que si todo esto del tema del litio empezó el 2010 con el tema de la comisión del litio y ya estamos a 2022 y no sé si si se logró algo muy concreto y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos unos gobiernos bien bipolares que van ¿cierto? De un extremo a otro y eso en el fondo influye en la continuidad. ¿Cuáles son las expectativas en realidad de estar como a tiempo como lo que decía, que como que la cosa está ocurriendo hoy día? Y lo mismo con el tema de las cables y las baterías, que también siempre me pregunto, o sea, hacer cables como enrollar enrollar el cobre y ponerle plástico encima, que en el fondo es bastante menos complejo que desarrollar baterías y en Chile no hemos sido capaces aún de ni siquiera armar cables de cobre. Entonces, como todo este tipo de dudas me salen como cuando se comparte como esta estrategia del gobierno para ser parte del negocio del litio como empresa nacional. Eso. Gracias, Mariana. Acá, Daniela. Gracias. Una pregunta más concreta para Carlos, por favor. Si he entendido bien, ha habido ya una monetización de la producción del carbonato, por muy pequeña que sea en Bolivia, de alrededor de $1 millón. Mi pregunta es, ¿ya se ha repartido esa regalía al departamento de Potosí? ¿Qué mecanismos han habido y en qué medida es pública la información de la actividad comercial de ILB? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una para Pamela. Bueno, Carlos. Tiene micrófono, Carlos. Sí. No, Pamela, una pregunta. Entre los varios problemas que mencionaste, entre las prioridades, digamos, de la política minera que mencionaste, mencionaste también el tema de la peculiaridad de Argentina, que tiene un régimen federal de gobernanza del recurso, y mencionaste que varios de los desafíos que se enumeraron requieren necesariamente de, digamos, una articulación con las provincias, básicamente, digamos, ¿no? Entonces mi pregunta es, en la visión que tienen, digamos, ¿no? Tanto el gobierno nacional como las provincias respecto a la minería del litio, o sea, cuáles son los principales puntos de contacto y en qué puntos básicamente hay divergencias, digamos, ¿no? Y te diría tanto respecto a las visiones como respecto al orden de prioridades, digamos, de iniciativas concretas, digamos, ¿no? O sea, dónde vos ves que hay, digamos, mayor congruencia de visiones y dónde ves que hay mayores divergencias y puntos que generan tensiones respecto a la posibilidad de tener una estrategia común. Bien. Para ordenar, quizás nos quedan 10 minutos, quizás sea la última intervención, entonces yo les sugiero hacer intervenciones de 3 minutos y empezando al revés, Gonzalo, Sebastián y si querés cerrás Pamela y me parece que ya podemos cerrar con esto. Gonzalo. Sí, no es que me la quiera sacar, pero yo no escuché precisamente después las otras preguntas, no se escuchaba bien aquí, pero sobre la licitación, no, 2 licitaciones hubo, una del 2012, a esa me refería yo. Ya, sobre
socios que decías tú para el caso, ¿era pregunta a mí esa de socio Sí. estratégico? Sí. Hay la idea, y esto también estos son conceptos que están en el informe de esta Comisión Nacional del Litio, que seguramente para hacer agregación de valor aguas abajo, es decir, por ejemplo, poner litio en la cadena de batería, lo más rápido era asociarse en una alianza pública-privada con socios estratégicos. Y esos socios estratégicos hay muchos, o no sé si muchos, varios, que conversan ahí, pasan por el ministerio conversando. En la parte de explotación de salares también hay, no es solo las empresas que están en Chile las que tienen práctica en explotación de salares. Y de hecho, creo yo que en la explotación de salares en un futuro, como se ha dicho aquí, va a tener que ser por extracción directa. Allí hay varias empresas que están probando extracción directa, no quiero nombrarlas. Y por lo tanto de ahí van a tener que salir los socios que puedan estar con el Estado para hacer extracción directa de los salares, porque la crisis hídrica que hoy día existe, por ejemplo, el estrés hídrico en el Salar de Atacama u otro, no permite ya en un futuro cercano poder seguir con la poza de evaporación. Sobre las comunidades no se ha todavía hablado y precisamente esos son los preparativos en los que estamos para poder abrir esta política y estas mesas a todos los incumbentes, en particular a las comunidades y a las comunidades indígenas. Porque precisamente es lo que expresaba ayer. El Estado, de alguna manera, quedó vaciado de las capacidades para poder llevar a cabo políticas. Eso es lo que ocurrió. Y uno en un Ministerio de Minería que ocupa, yo no sé si, bueno, se puede ver en la página web, pero el Ministerio de Minería chileno, la minería es la viga maestra de la economía de Chile, decía Eduardo Frei. Salvador Allende dijo, es el sueldo de Chile. Todos dicen que Chile es un país minero. El Ministerio de Economía tiene 200 funcionarios. Ocupa 2 pisos de un edificio ahí perdido en el centro de Santiago. Entonces, cuando van para allá, la gente dice, todo este es el Ministerio de Minería de Chile, el principal productor de cobre del mundo. Y no es así. Entonces, uno ahí puede llegar al balance de qué necesitamos. Y precisamente para el trabajo con comunidades, para poder estar en estas políticas, tampoco estaban las personas ni las capacidades. Y en eso estamos ahora trabajando. Gracias. Sebastián. Carlos. Hola. Hola, claro. Respondiendo a la pregunta, sí, hay que entender el contexto, ¿no? Comprender qué es lo que, cómo es que se genera ILB, las plantas, ¿no? Todo el proceso desde que fue iniciado hace mucho tiempo atrás, pero 2017 recién es donde ya hay una producción, evidentemente, pero toda esa producción corresponde en gran parte a una planta piloto, ¿no? Los pilotos no son industriales, por lo que esas ganancias que se tienen tampoco son muy significativos, ¿no? La planta luego de cloro de potasio, sí, evidentemente ya ha logrado producir cantidades interesantes, pero también hay que ver la naturaleza de las fuentes de financiamiento para el proyecto, que fueron todos préstamos. Es decir, todo lo que ILB tiene en este momento, inclusive, tiene que devolverlas al banco, como cualquier empresa privada, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad que tiene ahorita la industria del litio en Bolivia. No es que es a fondo perdido y no, tenemos que devolver y demostrar que somos productivos, que somos eficientes en la producción. Entonces, estamos todavía en un proceso de socialización que se lo tiene que reforzar y lograr
consensuar estos temas de las regalías, pero una vez que tengamos una industria madura, no lo tenemos, estamos viendo los problemas que tenemos, pero ya evidentemente algunas organizaciones sociales, ¿no?, que también son manipuladas, pues lo primero que piden son regalías, ¿no?, porque también han visto el entorno, ¿no?, ven las realidades, las noticias, dicen regalías, antes que produzcamos ya nos piden. Entonces hay que socializar bastante y es una responsabilidad también que tiene el Estado, ¿no?, que debe hacerlo también, pero con el apoyo de los otros agentes que hay, como las universidades, ¿no?, las industrias locales. Entonces, eso es así. La publicidad, bueno, claro que se va informando de todas las ventas que se hacen periódicamente. Cada vez que se vende, se lo va publicando en la página web oficial de Yacimientos de Litio Bolivianos. Ahí está. Sí. Muchas gracias. Pamela. Bien, voy a ser concisa en la respuesta. Creo que como nunca existe un amplio consenso del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales del potencial que tiene Argentina vinculado al litio y en los desafíos que eso implica. Y eso claramente se ve que las provincias de manera voluntaria decidieron conformar una región del litio donde se van y se están discutiendo temas de normas comunes, temas de regalías, del impacto ambiental, y ahí Nación está articulando y facilitando ese diálogo. Ahí, más que diferencias de puntos de vista, lo que yo creo que podemos encontrar son distintas realidades. Tenemos dos provincias que ya producen carbonato de litio grado batería y hay una que tiene un montón de proyectos, pero todavía no tiene proyectos que produzcan. Entonces, esas diferencias, esas distintas realidades sí ponen desafíos o ponen prioridades a la hora de, bueno, qué problemáticas vamos a trabajar y creo que ahí básicamente Nación está tratando de ayudar a las tres provincias en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la cadena de valor. A mí me parece que hay un desafío a nivel nacional, creo, más que con las provincias, de articularnos nosotros. Es decir, me parece y lo estamos haciendo, es decir, estamos trabajando con la Secretaría de Asuntos Estratégicos, me parece que todo el trabajo que está haciendo YPF Litio con ITEC y con la provincia de Catamarca es muy importante. Entonces, más que diferencias, sí creo que tenemos que atender a las distintas realidades, que hay un diálogo y hay un amplio consenso, que hay un potencial que lo tenemos que aprovechar y que tenemos que ser inteligentes en aprovecharlo, y para eso necesitamos que las empresas que produzcan litio generen valor agregado en el territorio, que además realmente cumplan con los estándares ambientales y de transparencia. O sea, nosotros, Argentina adhirió al EITI y me parece que es una herramienta más para generar transparencia vinculado a temas regalías, contratos y también temas ambientales. Y ahí, nada, ayudar a esas divergencias o esas distintas realidades que tienen que afrontar las provincias y que nosotros como Nación estamos tratando de coordinar y articular para llegar a consolidar una estrategia con una visión nacional y subnacional de la mano. Pero me parece que en otros temas quizás no tanto, pero en tema de litio y minería hay un amplio consenso para ir para un mismo lado. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y con esto damos por cerrada, pero antes de que se paren, porque ya vi el gesto en casi todos, damos por cerrada este día y medio de conferencia. Muchos de nosotros seguimos trabajando, nos quedamos acá en el teatro después del almuerzo, por supuesto. Seguimos trabajando hoy y mañana, pero bueno, no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer especialmente a los panelistas, pero también quiero tomarme medio minuto, porque me gusta nombrar a las personas, porque a riesgo de perderme algunos nombres, para que esto pueda suceder, hubo mucho trabajo detrás. Así que primero le quiero agradecer a los compañeros del proyecto Green Dealings,
a Jonas, Morgan, Mark, a Diego Murguía, a Diego Silva, que no vino, pero es a quien ustedes deben mandarle sus tarjetas de embarque, a Daniela, a Manuel y a Carlos Freites, y por supuesto al equipo de la escuela y del CENIT, que también estuvieron muy atrás de todos los temas que ustedes vieron y no vieron, a Lucía, a Tamara, que hizo de todo, Micaela, Andrea, a Vale Recart, a Vale también de diseño, a Flor Chena de CENIT, a Lilia también, que no vino, que es la vicedirectora de CENIT, que estuvo ayer, a Lara también, que estuvo con el Twitter, al decano Marcelo Paz, por supuesto, a Flor y a Micaela también, que la vi filmando por acá, y creo también a nuestro ángel de la guarda, que fue Federico, que nos asistió en absolutamente todo, y que quizás alguna vez estuvimos por caernos de la silla y seguramente él estuvo sosteniéndonos y no nos dimos cuenta. Así que a todos les agradezco realmente mucho. Para mí fue, la verdad que al principio planteaba las expectativas de qué podíamos aprender. No puedo decir que haya aprendido realmente, porque digamos, me llevo como una masa crítica que todavía tengo que amasar, ¿no? Pero creo que algo ahí quedó. Quedaron algunas ideas, quedaron también creo que muchos vínculos, que me parece que también es algo importante, sobre todo en nuestro espacio, digamos, aunque no parezca, al final somos seres humanos, entonces me parece que es importante también para romper algunos prejuicios y algunas ideas, preconceptos que tenemos de los otros, así que estoy seguro que de acá nos llevamos nuestros contactos, vínculos y cosas que van a salir seguramente en el futuro. Espero que, no sé si vamos a poder organizar varios seminarios como hicieron nuestros colegas en los años 90, pero seguramente estoy seguro que la universidad está abierta a cualquier iniciativa que pueda surgir. No sé si voy a ser yo, la verdad, la persona, si me dan 2 o 3 años, quizás sí, pero bueno, desde ya muchas gracias y los invito a comer ahora. Gracias.